Para esta parte vamos a retomar el principal postulado de la segunda ley de la termodinámica aplicado a dispositivos conocidos como máquinas térmicas. Una máquina térmica, como ya hemos comentado, es cualquier dispositivo mecánico que transfiera calor como entrada y lo transforme en trabajo mecánico. Esta es una transformación energética que ya vimos que es posible gracias a la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, la segunda ley impone una restricción. La restricción es en cuanto a la eficiencia de este proceso. No es posible que transformemos completamente esta cantidad de calor en trabajo mecánico. Eso se llama eficiencia. ¿Con qué eficiencia propiamente podemos transformar este calor en trabajo? Como comentábamos, si ingresa aquí una cantidad conocida de calor, por ejemplo 100 joules de calor, vamos a realizar la transformación por medio de un dispositivo llamado una máquina térmica, pero es imposible que logremos el 100% de transformación. De esto se va a obtener menos de 100 joules de calor, de trabajo, perdón. Entonces, una máquina térmica a grandes rasgos, las principales utilizan este calor para evaporar cierta cantidad de un líquido. Ese líquido se utiliza como un vapor altamente energético en la siguiente etapa, que mueve un eje o mueve algún dispositivo mecánico, generando precisamente trabajo. Existe una generalización de estas máquinas térmicas de la siguiente manera. Esta máquina térmica se representa de esta manera. Tenemos este sistema de la máquina térmica que accede a una fuente de calor. Esta fuente de calor, bueno, puede ser fuego, puede ser un líquido más caliente, etcétera. Puede ser energía nuclear, por ejemplo. Esta fuente de calor provee precisamente la cantidad de calor necesaria que ingresa a la máquina térmica. La fuente de calor se encuentra a una temperatura Tc. Le voy a llamar C a la fuente caliente. Ok. Y F a la fuente fría. Aquí debe ser F. Bueno, una máquina térmica entonces realiza esta transformación. Ingresa cierta cantidad QC de calor proveniente de la fuente caliente a la máquina térmica, genera cierta cantidad de trabajo y se disipa una cantidad QF hacia una fuente fría. Esta es la generalización de cualquier máquina térmica. Nosotros podríamos hacer aquí un balance de energía. En la máquina térmica entra QC y sale W más QF. Ese sería el balance de energía dentro de la máquina térmica. Existen diferentes ciclos, diferentes configuraciones con las cuales nosotros podemos trabajar para transformar precisamente calor en trabajo mecánico o en trabajo útil. Este es el principal funcionamiento de las plantas termoeléctricas, por ejemplo. Ingresa cierta cantidad de calor, produce potencia, que luego esa potencia se utiliza para generar energía eléctrica en un generador o en un alternador, y se disipa cierta cantidad de calor, llamada QF. Bueno, si nosotros analizamos este gráfico lo vamos a analizar con más calma en las siguientes sesiones. Está representando el ciclo de Carnot. Este es un ciclo, se llama ciclo porque es un proceso en donde el punto inicial de la primera etapa es equivalente al punto final de la cuarta etapa. El ciclo de Carnot es una máquina térmica precisamente, con 4 etapas. Primero se genera una etapa isotérmica, luego una etapa adiabática, aquí del punto 2 al punto 3, luego otro proceso isotérmico y luego otro proceso adiabático.
En un ciclo, siempre el punto inicial y el punto final es el mismo. Este es un diagrama presión contra volumen de un gas que está sometido a un ciclo de Carnot. Entonces, la eficiencia de esos ciclos se define en función de la máquina térmica. Vimos aquí el balance de energía en la máquina térmica que nos decía que QC entra, pero sale una cantidad de trabajo más una cantidad que se disipa de calor. Si yo de aquí despejo, por ejemplo, W, el trabajo, me queda, bueno, QC menos QF. La eficiencia de este ciclo se define como un cociente, que es el trabajo producido entre la energía consumida. Sería W entre QC. Y bueno, ya lo tenemos ahí escrito. W del balance es QC menos F entre QC, la cantidad de calor que entra proveniente de la fuente caliente. Aquí si hacemos un cociente término a término, QC entre QC nos da 1 y QF, el calor disipado a la fuente fría entre QC, queda aquí. Entonces esta es la forma de determinar la eficiencia. Generalmente se puede representar como una letra E. Es más común representarla como una letra epsilon o como una letra nabla, que es esta. Ok, esa es la eficiencia de una máquina térmica. Lo vamos a ver más a fondo en las siguientes sesiones. Esto solo se los menciono. Simplemente la eficiencia se define como la cantidad de trabajo producido entre la energía que se alimenta a la máquina térmica. Si es un ciclo, recuerden que el cambio de entropía lo definimos como la integral de la diferencial calor entre la temperatura. Entonces, en este caso, el cambio de entropía es calor entre temperatura. Sería la cantidad de calor que entra en la fuente caliente entre la temperatura de la fuente caliente, más la cantidad de calor que entra a la fuente fría o que se disipa hacia la fuente fría entre la temperatura de la fuente fría. Estas dos ecuaciones me sirven para determinar también la eficiencia del proceso en términos de la temperatura. Para un proceso reversible, el cociente de cantidad de calor de la fuente fría entre cantidad de calor de la fuente caliente equivale al cociente de temperaturas. Temperatura de la fuente fría entre temperatura de la fuente caliente. Eso es lo que se llama eficiencia térmica. Y lo vamos a analizar a fondo en el tema de máquinas térmicas. A grandes rasgos, esta es la fuente caliente. Como vimos, se da calor a la máquina térmica y este calor se transforma en trabajo. Pero una parte del calor se disipa, enfriando esta fuente. Ese es el mecanismo general de funcionamiento de cualquier máquina térmica. Ok. Vamos a continuar con algunos conceptos de la segunda ley de la termodinámica, ya que definimos qué es entropía y que ya que definimos un poco sobre las transformaciones energéticas. Bueno, a grandes rasgos, estos conceptos se resumen en estos postulados. Ya vimos, cualquier proceso sigue su curso en una dirección de manera espontánea, siempre. Como veíamos, bueno, siempre la cantidad de calor se transfiere de una temperatura mayor a una temperatura menor. Siempre existe esta dirección o este sentido de esta transformación. Ese sentido del proceso es hacia el estado del sistema en el que existe un mayor aumento de entropía y específicamente cuando la entropía o el cambio de entropía es positivo. El valor límite de un proceso espontáneo es cuando el cambio de entropía es cero y ese valor límite se alcanza en un proceso llamado mecánicamente reversible.
que, bueno, ya habíamos considerado que un proceso mecánicamente reversible es aquel en el cual es posible viajar de la etapa inicial a la etapa final y viceversa sin pérdidas de energía. Esta es una idealización, son procesos sin fricción, sin pérdidas de calor disipado, etc. Además, no es posible que en un proceso espontáneo la entropía disminuya. Estos fueron los postulados principalmente que se comentaron cuando comenzaba, de hecho, la ciencia de la termodinámica, y se generalizan en esta ecuación. Esta ecuación se llama desigualdad de Clausius, en honor a su inventor, Clausius. Aquí abajo está la referencia. Bueno, de hecho, esta referencia es relativamente actual, se hace una revisión de este tema, pero esto data de los años 1800 y tantos, 1870, 1880, cuando comenzaba el estudio de la termodinámica propiamente como ciencia. Entonces, esta desigualdad de Clausius es una ecuación. Aquí se engloba básicamente la segunda ley de la termodinámica. Nos dice que el cambio de entropía total del universo en cualquier proceso espontáneo, es decir, aquel proceso que ocurre de manera natural sin ninguna acción externa, ese cambio de entropía es mayor a cero o es igual a cero. No es posible que en un proceso espontáneo la entropía sea negativa o que el cambio de entropía del universo sea negativo. Hay dos límites. Uno es cuando es mayor a cero. Esto se llama un proceso irreversible mecánicamente o un proceso real. Y hay un caso donde el cambio de entropía es exactamente cero, un proceso reversible, que es un proceso ideal. Esta desigualdad de Clausius maneja el cambio de entropía del universo. Bueno, hay que definir primero qué es el cambio de entropía del universo. A grandes rasgos, por universo se está considerando el sistema propiamente más los alrededores del sistema. Eso engloba la desigualdad de Clausius. Nos dice que cualquier proceso que ocurre de manera espontánea produce el aumento de entropía del universo, en el caso en el que sea un proceso real, irreversible. Bueno, ¿cómo se considera el universo termodinámico? A grandes rasgos, si nosotros aislamos una porción del universo para su estudio, eso es el sistema, que se encontraría a la temperatura TS, temperatura del sistema. Y todo lo que no es sistema son los alrededores, que se encontraría a la temperatura T de los alrededores. El sistema, si no está aislado, por ejemplo, si es un sistema cerrado o un sistema abierto, puede intercambiar energía con los alrededores. Existe un intercambio energético. Si es uno cerrado, si es un sistema abierto, además del intercambio energético, va a haber intercambio de masa. En conjunto, el sistema más los alrededores corresponden al universo termodinámico. Entonces, la desigualdad de Clausius se está refiriendo precisamente a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Si aquí analizamos, por ejemplo, como lo dice esa ecuación, el cambio de entropía del universo, voy a poner así, es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Y sabemos que, por definición, el cambio de entropía es la cantidad de calor transferido entre la temperatura del sistema. Esto sería propiamente la integral del estado 1 al estado 2 de la cantidad de calor transferido hacia los alrededores, entre la temperatura de los alrededores, más la integral de la etapa 1 a la etapa 2
de la cantidad de calor transferido. Ok, me falta el sistema entre la temperatura del sistema. Estamos llamando S. Entonces, la desigualdad de Clausius nos dice que esta suma siempre es mayor a cero en el caso de un proceso real que es irreversible, o es igual a cero en el caso de un proceso reversible, pero nunca es negativo. Puede ser que uno de los dos términos sea negativo, pero el cambio de entropía del otro debe de ser mayor para que se cumpla la desigualdad de Clausius. Eso se engloba en la segunda ley de la termodinámica y precisamente se llama ley porque ocurre siempre. Ya está validada, digamos, de manera experimental, que siempre es así. Esos son los criterios de espontaneidad, considerando que el sistema ha llegado a un equilibrio. Cualquier sistema que llega al equilibrio mantiene la entropía del universo constante. Por ejemplo, bueno, vamos a analizar este pequeño gráfico. En este gráfico se está representando, aquí debe ser cambio de entropía del universo, delta S del universo con respecto al tiempo. En un proceso irreversible, bueno, ya vimos que la entropía del universo aumenta. Si analizo con respecto al tiempo, esta variación corresponde a la entropía del universo. Cualquier fenómeno llega a un equilibrio. Llámese, bueno, equilibrio mecánico, equilibrio de fases, equilibrio químico, o en general un equilibrio termodinámico, que es un estado del sistema en donde sus variables ya no cambian. Ya no va a cambiar temperatura, ya no va a cambiar presión, etcétera, por lo que el cambio de entropía de este fenómeno permanece después constante. En este punto se llama equilibrio. Cualquier proceso que llega al equilibrio mantiene la entropía o el cambio de entropía constante. Aunque bueno, si es un proceso espontáneo, ese valor debe ser positivo en el caso de que sea espontáneo y además irreversible. Si es reversible o ideal, este cambio de entropía también puede ser cero. Entonces vamos a tener esos dos casos. Los casos son cuando un sistema se encuentra en equilibrio, su cambio de entropía, y me refiero al cambio de entropía global del universo, del sistema más el cambio de entropía de los alrededores, es cero. Y en un proceso irreversible, el cambio de entropía del universo es positivo, que se refiere al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Esos son los casos que engloba la desigualdad de Clausius. En este caso, entonces, el cambio de entropía total del universo nunca puede ser negativo. Eso nos da un criterio de espontaneidad. Si yo calculo el cambio de entropía de un sistema, por ejemplo, en donde se llega al equilibrio térmico, ese es un proceso espontáneo. Entonces, el cambio de entropía debe de ser positivo. Esto me da un criterio para saber si un proceso va a ser espontáneo o no. Precisamente un criterio de espontaneidad. Siempre que el cambio de entropía total del universo, yo tendría que calcular el cambio de entropía de los sistemas más el cambio de entropía de los alrededores. Si eso me da positivo, el fenómeno va a ocurrir de manera espontánea, de manera natural. Si es negativo, bueno, no va a ocurrir de manera natural, pero no significa que no ocurra de manera global, sino que es posible que ese fenómeno se lleve a cabo consumiendo, por ejemplo, potencia, consumiendo energía. Ese es el criterio de espontaneidad. Existen casos especiales de la desigualdad de Clausius. Por ejemplo, en un sistema aislado. Comentamos que, bueno, un sistema aislado es aquel donde no hay transferencia ni de masa ni de energía.
por lo que no es posible que exista cambio de los alrededores, solo hay cambio de la entropía del sistema. Entonces, al ser un sistema aislado, su cambio de entropía tiende a cero. Por lo tanto, recuerden que el cambio de entropía del universo es el de los alrededores más el cambio de entropía del sistema. Si este vale cero, bueno, el cambio de entropía del universo es el mismo que el cambio de entropía del sistema. Y en este caso va a haber dos casos. Uno, el proceso es reversible cuando el cambio de entropía del sistema es igual a cero en el sistema aislado. El otro caso es cuando es mayor a cero, que sería un proceso irreversible. Los procesos irreversibles son los procesos reales. Los procesos reversibles son los procesos ideales. En un proceso reversible, bueno, se supone que no hay pérdidas por fricción, no hay pérdidas tampoco de calor, no hay ningún otro tipo de pérdidas. Y en un proceso irreversible sí existen pérdidas por fricción, existe quizás disipación de calor hacia otras zonas del sistema, por ejemplo. En el caso de que tenga un sistema aislado, entonces, estos criterios basados en la segunda ley de la termodinámica nos dicen, uno, bueno, basándome en la variación de entropía del sistema y de los alrededores, yo puedo saber si va a ser un proceso reversible, irreversible, espontáneo o no espontáneo. En el caso de que no sea espontáneo, bueno, tendría que calcular el delta S del sistema. Si esto es negativo, ese proceso no va a ocurrir, no ocurre de manera natural, tendríamos que fomentar mediante una acción externa que ocurra ese proceso. Entonces, esos son los criterios generalizados. Y en un proceso espontáneo siempre la entropía del universo aumenta. Bueno, ¿qué ejemplos podemos mencionar de procesos espontáneos? Hay muchos. Por ejemplo, bueno, el enfriamiento. Enfriamiento al ambiente de una taza de café es un proceso espontáneo. Cualquier otro en donde se alcance el equilibrio térmico, por ejemplo, si tenemos un vaso lleno de agua con hielo, derretimiento del hielo dentro de un vaso expuesto al ambiente. Todos estos tendrían un cambio de entropía positivo. El cambio de entropía del universo es mayor a cero. Por eso decimos que son espontáneos. Sin embargo, no solamente los procesos que ocurren de manera natural en la naturaleza son espontáneos. Para esto, bueno, vamos a definir criterios. Por ejemplo, esos son procesos espontáneos. Si tenemos procesos no espontáneos, el cambio de entropía va a ser negativo, pero solamente de esa etapa, no del sistema completo. Por ejemplo, bueno, el ejemplo típico de procesos no espontáneos es en sistemas de refrigeración. En un sistema de refrigeración se lleva un ciclo. Bueno, si ustedes observan, cuando ustedes, vamos a suponer que es un refrigerador doméstico, cuando colocamos dentro de la cámara del refrigerador alimentos que se encuentran a temperatura ambiente, dentro del refrigerador alcanzan temperaturas inferiores. Por ejemplo,
no sé, 4 grados centígrados, algo así. Ese es un proceso no espontáneo porque yo estoy ocasionando que estos alimentos se enfríen todavía más de la temperatura ambiente. Ese sería no espontáneo. Sin embargo, lo estamos observando que ocurre. Y este es espontáneo. En este caso, bueno, hay todo un ciclo de refrigeración en donde se tiene aquí un sistema de refrigeración. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, pero a grandes rasgos se tiene un ciclo de refrigeración en donde circula un material refrigerante. Este material, bueno, se comprime en una bomba, consume potencia. Posteriormente de la compresión existe un evaporador en donde pasa de estado líquido a estado vapor. Tiene contacto térmico con los alimentos. Aquí estaría este sería un evaporador, este sería un condensador y se reanuda el ciclo. Bueno, la razón por la que precisamente podemos enfriar los alimentos es porque en este sistema cíclico con el refrigerante en esta etapa circula a temperaturas bajísimas, por ejemplo, menos 30 grados Celsius. Entonces, bueno, si ponemos en contacto térmico una sustancia a menos 30 grados Celsius con algo que está a temperatura ambiente, va a alcanzar una temperatura intermedia. Sin embargo, para que este proceso sea espontáneo, es necesario que se consuma potencia eléctrica. Esa potencia, precisamente, bueno, ocasiona que ocurra el proceso a pesar de que no sea espontáneo. Si bien el cambio de entropía de tan solo la cámara de refrigeración podría ser negativa, que sería el cambio de entropía si yo considero que es el sistema, el cambio global debería de ser positivo. Yo aquí tendría el cambio de entropía del sistema y yo aquí tendría el cambio de entropía de los alrededores, si lo considero así. También puedo considerar la cámara de refrigeración más el ciclo completo como el sistema. Pero la suma de estas dos siempre debe ser mayor a cero. A eso nos estamos refiriendo con la desigualdad de Clausius. Otro ejemplo sencillo de un sistema no espontáneo es la fotosíntesis, por ejemplo. En la fotosíntesis, que es la respiración propiamente de las plantas, se consume dióxido de carbono. Este dióxido de carbono más una cantidad de energía se convierte en oxígeno y se convierte en glucosa, que es alimento para las plantas. De hecho, esta reacción no es espontánea. Precisamente para que ocurra requiere cierta cantidad de energía. Y bueno, requiere energía proveniente del sol. Por eso las plantas requieren energía solar para llevar a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis no es espontánea. Sin embargo, el cambio de entropía total, que sería el cambio de entropía de la planta propiamente, que es el sistema, más el cambio de entropía de los alrededores, siempre debe ser positivo. Entonces, los procesos que no son espontáneos de manera natural necesitan energía para poderse llevar a cabo. Consumir esa energía en forma de trabajo, en forma de potencia, o en el caso del ejemplo de la fotosíntesis, consumen la energía en forma de energía solar, proveniente de la radiación solar. Entonces, existen muchos otros procesos que vamos a ir viendo en este tema que se refieren precisamente a la segunda ley. Con la segunda ley tenemos un criterio para saber si un proceso va a ser espontáneo o va a ser no espontáneo.